juzgado de garantía decretó prisión preventiva para 7 personas y otras 23 quedaron con medidas cautelares. ¿De qué se trata? Tras ser formalizadas por integrar una agrupación que emitía licencias médicas falsas. Bueno, la Fiscalía estima que el perjuicio fiscal supera los 700.000 millones de pesos y vamos a conversar sobre este tema con el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Peribonio. ¿Cómo está? Muy buenos días, señor Peribonio. Gracias por estar tan temprano este día viernes con nosotros. ¿Cómo está usted, Fresia? Muy buenos días. Buenos días también a todos los televidentes. Bueno, primero podríamos hacer, Juan, una especie de contexto de esta situación que se fue absolutamente de las manos, no solamente por las sumas, sino de dinero me refiero, sino con las personas involucradas en las mismas, una verdadera mafia, ¿no? Bueno, así es. Justamente como usted señala, un verdadero cartel que se ha organizado precisamente no para prestar servicios médicos, sino que derechamente para vender licencias médicas. Y naturalmente que es una situación gravísima. Nosotros como Consejo de Defensa del Estado nos percatamos de que estábamos en presencia de un fenómeno a nivel nacional incluso, y que teníamos que actuar de una manera distinta de cómo se había actuado hasta la fecha en materia de persecución del delito de licencia médica fraudulenta. Anteriormente se hacía aisladamente, cada hecho se investigaba por un fiscal individual, sin seguir criterios unificados o criterios uniformes. De esta manera, entonces, nosotros cuando conocimos esta situación, a través de antecedentes que nos proporcionó FONASA, hicimos una mesa interinstitucional con todo el sector público de salud, con FONASA, con el CONPIN, con la Superintendencia de Salud, por supuesto con el Ministerio Público, y producto de esas mesas de trabajo pedimos directamente en forma oficial al Ministerio Público la designación de un fiscal preferente, doña Lorena Parra, que todos la vimos el día de ayer, durante todo el día en la formalización. Gracias a la designación de la fiscal Lorena Parra es que se consiguió lo que se consiguió ayer. Sí, que ha sido, bueno, de largo aliento, pero va a seguir siendo así. Nos imaginamos por lo que mencionábamos de cuánto dinero hay involucrado en este hecho. Ahora, ustedes tienen relativamente claro de cuánta cantidad se está hablando o el perjuicio al Estado y a privado, señor Peribonio. Por supuesto, nosotros hasta la fecha hemos presentado 45 querellas en contra de estos médicos inescrupulosos que se dedican a vender estas licencias médicas con un grave perjuicio al erario fiscal. El monto hasta el momento que nosotros tenemos en nuestras querellas superan los 50.000 millones de pesos. Sin embargo, hoy tenemos una muestra. Según los antecedentes que nos proporcionan las autoridades de salud, estamos hablando de cerca de 700 médicos que tienen esta práctica. Estos médicos son aquellos que giran o emiten más de 1.600 licencias por año. Se llaman los grandes emisores. Si calculamos todos estos médicos que en forma ilegal están actuando, podríamos superar los 150.000 millones de pesos en perjuicio fiscal. Por eso valoramos y realmente nos sentimos satisfechos con la formalización de ayer y las medidas cautelares que se decretaron por la justicia. ¿Se trata de médicos, de médicos efectivamente, Juan? Me refiero a que no... Sí. Tienen esa licencia, no son falsos médicos, que en algún principio se había hablado de esa posibilidad. Son médicos generales, son médicos que no tienen ninguna especialidad y hay que recordar que quienes emiten licencias médicas son los médicos cirujanos, los dentistas y los matrones. En este caso son médicos acompañados por personas que son captadores, es decir, se dedican a la venta a través de Internet y otros sistemas, incluso por WhatsApp, de estas licencias médicas que ellos no tienen la calidad de médicos. Por eso, dentro del grupo de la formalización de ayer, hay 5 personas que no son médicos. Y esas personas tienen sanciones distintas. ¿De qué manera se sigue el caso de estas en particular? Por supuesto, ellas están hoy día también formalizadas. Estamos hablando
en general, que la formalización de ayer contempla la figura delictiva de la emisión fraudulenta de licencias médicas del artículo 202 del Código Penal y también principalmente el delito de obtención fraudulenta de prestaciones del Estado, artículo 470 del Código Penal. ¿Qué significa eso? Que estas personas, aun cuando no sean médicos, sí pueden también cometer dicho delito en su calidad de autores autores cómplices, ¿no? Autores que prestan los medios para facilitar el delito. También adicionalmente en la formalización de ayer hubo un grupo de médicos que han sido formalizados por el delito de lavado de activos y por el delito de asociación ilícita. Y por lo tanto todo el grupo está haciendo afecto a estas medidas cautelares. Ahora, las más rigurosas, las medidas cautelares más intensas, fueron decretadas en relación a los médicos, 7 médicos específicamente, que fueron los cabecillas, los que armaron estos centros médicos tendientes a girar, a emitir estas licencias médicas, y arresto domiciliario total y prohibición de emitir licencias médicas para el resto. Respecto a los que no son médicos, tienen arresto domiciliario y también arraigo nacional. Claro, ahora, ¿qué pasa con tal fraude al erario fiscal, Juan, y no se pudo detectar antes porque había miles de licencias que eran emitidas por estas personas y no se logró oportunamente detener el caso? Bueno, Fresia, efectivamente, emitir una licencia médica siempre ha existido. Lo que ha ocurrido en el último tiempo es que, producto de la pandemia, se flexibilizaron los mecanismos de otorgamiento de la licencia médica. Antiguamente, todos recordamos, la licencia médica era en papel, había que ir presencialmente. Pues bien, hoy día con la telemedicina y los mecanismos de distancia, ha permitido flexibilizar el otorgamiento a través de simples otorgamientos de ciertos códigos claves que se entregan por internet y a través de lo que se llama el huellero digital que mantiene el médico en su poder. Por lo tanto, si bien antiguamente eran casos aislados, ya hoy día nos encontramos con un fenómeno criminal de gran envergadura y esa es la razón por la cual el Consejo de Defensa del Estado sentó en una mesa de trabajo a todos los actores relacionados con salud con el propósito de atacar y perseguir este delito con una mirada sistémica, con el propósito precisamente de fortalecer los mecanismos probatorios de persecución y que el resultado, el fruto de este trabajo, este cambio de la manera en que enfrentamos estos casos, los vimos ayer con esta formalización masiva y las medidas cautelares más intensas que tiene nuestro ordenamiento jurídico. Sí, ahora la Fiscalía Oriente, en el marco de esta formalización, Juan, decía que entre agosto del año 2021 a 2022, a julio de 2022, el perjuicio fiscal supera los 700.000 millones, que significa el 25% del presupuesto de FONASA. ¿Cuál es la diferencia de la cifra que usted nos mencionaba? Bueno, son las personas que están detectadas en este momento y son parte de las querellas criminales que hemos presentado, las 45 querellas criminales que hemos presentado. Por esa razón yo le señalaba al comienzo, hay un grupo, hay una categoría, de acuerdo a FONASA y al COMPIN, de alrededor de 700 médicos que están dentro del grupo de los grandes emisores. Son aquellos que emiten más de 1.600 licencias al año. Si nosotros consideramos a la totalidad de estos grandes emisores, podríamos hablar perfectamente de un perjuicio fiscal del orden de los 700.000 millones de pesos, que naturalmente es gravísimo. Fresia, quiero señalar que estamos hablando de una política social de salud, de protección de la salud y los trabajadores, de la mayor importancia para el país, como es el subsidio ante la incapacidad laboral. Cuando uno se enferma, cuando uno tiene la obligación de un descanso terapéutico, ordenado legítimamente, prescrito por un médico, el Estado financia ese reposo y reemplaza la remuneración del trabajador. Cuando está ocurriendo el fenómeno que estamos viendo hoy, se altera total y completamente esta política social y el Estado entonces tiene que ir en auxilio de este fondo de salud con el propósito de solventar estas licencias, las licencias verdaderas, naturalmente desviando la atención de otras políticas públicas y de otras necesidades que tiene el país.
y de los ciudadanos. Por eso es tan importante lo que se hizo ayer. Es un gran paso para un camino que se inicia formalmente con esta decisión del Ministerio Público, que quiero destacar la labor que realizaron, seria, sistemática, además con pruebas de gran valor y que han permitido hoy tener fuera de circulación a cerca de 25 médicos, el resto son captadores, cerca de 25 médicos que están hoy día fuera de circulación y no pueden seguir generando este daño tan grave que se le está ocasionando al sistema de salud y protección del trabajador. Exacto. Ahora, ¿qué va a pasar? Lo he explicado a lo mejor someramente en esta conversación, Juan, pero con aquellos que estaban al conocimiento, bueno, evidentemente si uno paga por una licencia está en conocimiento de un fraude, ¿no? Pero ¿cómo se sigue después una línea distinta a aquellos involucrados ahora por emitirla, pero quienes la recibieron? Bueno, también es importante su pregunta, Fresia. Naturalmente es un llamado de atención muy serio a la ciudadanía en general. Estamos hablando que se comete el delito cuando se emite la licencia médica. ¿No es así? El médico que está emitiendo fraudulentamente la licencia médica y comete el delito. Pero, ojo, también comete el delito quien compra una licencia médica. Las dificultades probatorias que han habido históricamente en esta materia es que precisamente se trata, en la mayoría de los casos, de atenciones psiquiátricas o problemas de salud mental. Y por lo tanto hay problemas probatorios justamente porque se trata de una materia compleja, de difícil prueba, porque naturalmente los particulares no se acercan a declarar, no prestan la debida colaboración, y naturalmente se hace dificultosa desde el punto de vista de la persecución del delito respecto de ellos, el delito de emisión fraudulenta y captación, en este caso la obtención de un subsidio estatal de manera ilegal. Pero hay que hacer un llamado a la ciudadanía y que la ciudadanía sepa que si compra una licencia médica falsa, dolosamente, a sabiendas que es falsa, naturalmente ese ciudadano tiene que saber que se puede ver envuelto en un proceso penal y eventualmente ante también condenas penales. Es un delito y por lo tanto si se llega a determinar que esa licencia y ese reposo es falso, ideológicamente falso, y que se consiguió con un fin espurio, naturalmente que esa persona también puede verse afectada por el proceso penal. Por eso hacemos este llamado, ¿no? No solamente para los médicos que están en este grupo, en esta categoría de grandes emisores, ojalá que sirva de un persuasivo lo que ha sucedido ayer para que no lo sigan haciendo el resto de los que no fueron formalizados, pero junto con esto a la ciudadanía que sepa que si compran una licencia médica, a pesar de las dificultades probatorias, yo no descarto de que nosotros como Consejo de Defensa del Estado y otras instituciones afectadas, incluyendo las ISAPRES, que también son perjudicadas, puedan perseguir su responsabilidad penal. Bien, Juan Peribonio, presidente del Consejo de Defensa del Estado, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CNN este viernes por la mañana. Que tenga buen día y buen fin de semana también. Muy bien, Fresia. Muchas gracias a usted. Muy buenos días a todos los televidentes.